Queridos hermanos, buenas tardes. Gracias al Señor que podemos reunirnos en esta tarde de video viernes. Continuamos con nuestro estudio de las cronológicas. Estamos en el capítulo número 10 de las lecciones, las cronológicas, y estamos hoy en la segunda parte de esta lección. La semana pasada nosotros estudiamos cómo Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel, también cómo Él hizo maravillas delante de su pueblo para darse a conocer y mostrarle su misericordia. Y hoy llegamos al capítulo 11, ¿sí? Al capítulo 11 de Éxodo. Y quiero pedirles que ustedes me acompañen en sus Biblias, también en sus estudios, para poder revisar juntos el estudio de esta tarde. Y pues les mando un saludo, gracias a Dios por lo bueno que es Él en nuestras vidas y que siempre es fiel. Ahora, eso que acabo de decir es lo que vamos a aprender en este día, ¿sí? Su fidelidad, que Él es bueno, que Él cumple su palabra, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, acompáñenme con sus estudios en Éxodo capítulo 11 y vamos a leer los versículos 1, el 4 y el 7, ¿sí? Los que tengan sus Biblias también adelante, siempre les animo a que tengan su propia Biblia para poder estudiar y de esa manera em, seguir nuestro estudio personal, ¿ok? Déjenme hacer una oración y empezamos. Mi Dios, quiero darte gracias porque eres fiel. Te pido, mi Dios, que me abras el entendimiento a mí como a los hermanos que están estudiando en esta tarde, que podamos crecer juntos, Señor, y utilízanos para servir a la iglesia local y hacer tu voluntad aquí en esta tierra por medio de tu poder, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias y te alabamos, Padre. Utiliza este estudio para el crecimiento de otros hermanos y el beneficio de la iglesia local, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, entonces les pido que me acompañen en su lectura en Éxodo capítulo 11 y dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Para los que ya leyeron la tarea, sí, son 9 plagas antes de esta y esta que vamos a ver es la última, ¿ok? Y dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras del molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo y jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y en el estudio nosotros podemos leer lo que dice, aunque los israelitas eran pecadores y merecían morir, la gracia de Dios hizo que ellos fueran liberados de esta plaga. Recuerdan que algo que nosotros hemos visto es que la gracia es el regalo inmerecido dado al pecador que cree. ¿Sí? Y aquí otra vez Dios muestra una de sus características de cómo Él obra, de cómo Él trabaja, y es a través de darnos gracia. ¿Sí? Los israelitas no se lo merecían, pero aún así Dios soberanamente escogió al pueblo de Israel para, a través de él, mandar al libertador del mundo, a Jesucristo. Y ahora, en este capítulo nosotros vamos a ver cómo encontramos una figura de lo que Dios iba a hacer en el futuro al salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como lo hizo con los creyentes de salvarnos de la esclavitud del pecado, ¿sí?
Entonces, miren lo que dice Éxodo capítulo 12, los versículos del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro borbón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora, mis amados hermanos, sigamos leyendo nuestro estudio y dice: el cordero o macho cabrío tenía que ser sin mancha, y esto tiene que ver con perfección. Esto tiene que ver que no podía ser un cordero tuerto, enfermo. Debía ser joven, de un año, ya maduro, pero todavía en su fortaleza, ¿ya? Y dice aquí: recuerda del carnero que fue ofrecido en lugar de Isaac. Otra vez aquí Dios utiliza esta figura del cordero o el carnero, que, que, que sufre el castigo en lugar del pecador, sufre el castigo en lugar del hombre, ¿ya? Y dice: fue atrapado por los cuernos en un zarzal espinoso. ¿Por qué se atrapó por los cuernos? Dios es perfecto y todo lo que Él dice y hace es perfecto. Él nunca hubiera aceptado como ofrenda a un animal que estuviera enfermo o lastimado. Y también vemos que esto fue algo que Dios requirió cuando pidió a los israelitas a inmolar al cordero o verlo para matarlo entre las 2 tardes. El comentario de William MacDonald habla acerca de la hora novena, según contaban los israelitas. Desde las 6 de la mañana es la hora primera, y de ahí va ahí en adelante, ¿no? Entonces, tipo 3 de la tarde, entre las 2 tardes, fue inmolado, ¿ya? Ahora, dice aquí: porque, perdón, el Éxodo 12:16: y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero tenía que ser guardado hasta el día especificado por el Señor, el cual era el día 14 del mes, y tenían que matarlo en la tarde de ese día. Cuando los israelitas mataron los corderos y la sangre fluyó, las personas fueron recordadas de que el castigo del pecado es la muerte. Tal como el carnero murió en lugar de Isaac, las ovejas perfectas que fueron escogidas por los israelitas murieron en lugar de sus primogénitos, porque Dios había dicho que, que él pasaría y mataría a todo primogénito de los animales y de las bestias. Y los israelitas, para salvar a sus hijos, tenían que hacer exactamente como Dios dijo, y eso implica un acto de confianza en Él, de creer en su palabra. Ahora,
Dice aquí, Éxodo 12:17, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Era la sangre del cordero que salvaría al primogénito, y era que Dios dijo que así lo haría. Él prometió esto. Tenía que ser a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Tenía que ser en base a las instrucciones que Dios había dado, y Dios les estaba dando a conocer lo que Él iba a hacer. Ahora, Éxodo 12, el 22 y 23 dice lo siguiente: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y en los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo 12:46 también dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Todo esto que estamos viendo es una figura de lo que iba a pasar con Jesucristo, pero también era una muestra de Dios, de decirles cómo Él iba a salvar a la humanidad, ¿sí? Y cómo ellos, para salvarse o salvar al primogénito, tenían que hacer exactamente como Dios les dijo. Acuérdense que esta era la 10ª plaga que Dios utilizó para salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto, sacarlos, rescatarlos, comprarles con el precio de la sangre de su hijo realmente, ¿sí? Y dice aquí, es importante que recordemos que ellos no podían quebrar ningún hueso del cordero. Estas eran las instrucciones de Dios para Israel. Tenían que hacer todo exactamente como el Señor le había dicho a Moisés. No se podían imaginar, no podían hacerlo de alguna otra manera. Y esto implicaba fe, confianza en lo que Dios había dicho. Les leo nuestro estudio. Dice, Dios siempre ha sido el mismo. Nunca permitirá que alguien se salve por su propia cuenta, ¿sí? No ha sido así en el pasado, no es ahora así y no será así en el futuro. Siempre la salvación ha sido por fe, fe en Dios, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en cómo Él se ha dado a conocer al hombre, no en nuestra manera de pensar o cómo nosotros nos imaginamos que Dios es. Por eso Dios se ha dado a conocer. Ahora nosotros tenemos su palabra. Jesucristo aquí en esta tierra dio a conocer al Padre y está claro cómo Dios quiere que lleguemos a Él. Es a través de lo que Él ha hecho por la obra de su Hijo Jesucristo. Y siempre ha sido de esa manera. Por eso, este estudio de Éxodo capítulo 12 y la salida del pueblo de Israel con la muerte de los primogénitos egipcios y la salvación dada para los israelitas que confiaron en la palabra de Dios, es esa, que solamente es a la manera de Dios. Y dice aquí, Dios siempre ha sido el mismo, nunca permitirá que alguien se salve por su propia cuenta. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva cuando ellos se vistieron de hojas de higuera y intentaron cubrir su desnudez? Esas hojas de higuera no quitaron la vergüenza que tenían. Entre el uno y el otro se veían y se avergonzaban. Se escondieron delante de Dios después de haber estado con los delantales de las hojas de higuera, porque eso no cubre el problema, no quita el problema de ser pecador, de estar muerto espiritualmente. Y Dios prometió un libertador en Génesis 3:15. Y Dios en Génesis 3:21 vistió a Adán y Eva con pieles de animales inocentes que Dios tuvo que matar. Y en esa ocasión Adán y Eva también vieron los efectos de la muerte, ¿sí?
de que un animal tuvo que derramar su sangre, un animal inocente, para que ellos puedan ser vestidos con la justicia que Dios puso en ellos. Sí, ellos no hicieron nada para eso. Más bien dicho, lo que hicieron fue pecar. Y Dios en su misericordia les dio gracia, lo mismo que a nosotros, lo mismo que el pueblo de Israel, que también eran pecadores. Dice aquí, Dios también rechazó la ofrenda de Caín. ¿Recuerdan la ofrenda de Caín que trajo él? Del fruto de la tierra, algo que Dios no había pedido. Nunca, nunca la salvación es por nuestra propia cuenta, como a nosotros se nos ocurre. Pero el orgullo humano no ve esto. Pero el orgullo del hombre siempre piensa que es por su buen comportamiento. Y mis queridos hermanos, mejor que sepa que usted y yo no podemos comportarnos bien. Siempre vamos a fracasar. Lo mejor que puede hacer es creer a lo que dice su palabra y es eso, que somos pecadores perversos y que necesitamos de su gracia diariamente, no solamente para la salvación, sino para la vida cristiana también. Dios también rechazó la ofrenda de Caín porque no estaba de acuerdo con sus instrucciones. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca exactamente como le había instruido. En la misma forma, los israelitas tenían que hacer todas las cosas exactamente como Dios le había dicho a Moisés. Dios todavía es el mismo y no ha cambiado. No podemos llegar a Dios de acuerdo con nuestras ideas, solo podemos llegar a Dios de acuerdo a como Él ha establecido. Sí, ¿y por qué el hombre no hace eso? Uno, porque no le conoce. Dos, porque no confía en Él. Tres, porque es pecador y está separado de Dios, muerto espiritual, es decir, separado de Él, no puede ver las cosas como Dios las ve. Para ustedes, hermanos, que están estudiando con nosotros los domingos, a las 10 de la mañana estamos estudiando primero a los Corintios y acabamos de ver en el capítulo 2 del versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ¿sí? Porque las cosas de Dios se han de entender de una manera espiritual, pero el hombre natural está muerto espiritualmente. Todo lo ve por los sentidos y en los sentidos no hay cómo. Su mente, su voluntad, sus emociones por el alma, sin el control del Espíritu Santo, no se puede agradar a Dios. Entonces, hermanos amados, y vean esto que estamos aprendiendo aquí en Éxodo capítulo 12. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel y podemos confiar en la palabra que Él nos ha dado. No podemos llegar a Dios de acuerdo con nuestras ideas, solo podemos llegar a Dios de la manera que Él estableció. Entonces, para los israelitas tenía que ser de esta manera, no si ellos inventaban o sacrificaban un perro, o sacrificaban una gallina, no servía, el primogénito moría, tenía que ser exactamente como Dios había dicho. Éxodo 12, del 12 al 14 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, ¿sí? A todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recuerden que Dios estaba dando a conocer a los israelitas y estaba dándose a conocer también a los egipcios. Utilizó a Faraón en su endurecimiento, en su necedad, en su orgullo, para mostrar que Él es todopoderoso y que Él iba a hacer su voluntad, y su voluntad era de preservar la vida de los israelitas para que a través de ellos viniese el Salvador del mundo. ¿Ya? Ahora, dice aquí, versículo 12 al 14, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Recuerden este pasaje, tenían que recordar esto, celebrar esto por estatuto perpetuo cada año, una vez que hayan salido de Egipto y llegado a Canaán, ¿sí? Ahora, miren lo que dice aquí. ¿Cómo se sentiría usted si esto le pidiera hacer Dios hoy? Se puede imaginar el tremendo miedo que tuvieron los israelitas. Ellos sabían que Dios haría lo que decía y ellos no tenían alternativa sino que obedecer. Sí, la vida cristiana hoy en día tiene que ver con conocer a nuestro Dios. Juan capítulo 17 y el versículo 3 nos dice exactamente eso, ¿sí? Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿sí? No hay otra manera. Es a través de conocerle a Él. Y si no conocemos que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es todopoderoso, que Él es justo, que Él es santo, que Él no comparte absolutamente nada con el pecado, pero que también Él es misericordioso y lleno de gracia, nuestra vida va a ser una miseria porque siempre vamos a tratar de vivir por nuestras fuerzas. Y así es imposible agradar a Dios. Tiene que ser a la manera de Él. Ahora, lo, lo que Dios les estaba enseñando a los israelitas es que ellos podían confiar en su palabra, podían confiar en quién es Él, ¿sí? Y a Dios solamente le podemos conocer por descansar en lo que Él ha dicho, por fe, por confianza en su palabra. Tiene que ser en base a las instrucciones dadas por Él, no en la imaginación de los israelitas. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? Que mató al egipcio y tratando de hacerse el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Tuvo que huir 40 años al desierto y después de eso ya no podía hablar, ya estaba tartamudo, pero ya cuando no estaba confiando en sí mismo, Dios otra vez le utilizó, porque Dios quería mostrar su soberanía, quería mostrar que iba a ser por él. Y lo mismo aquí con los israelitas. Dios iba a rescatarlos de la esclavitud de Egipto por él. Miren lo que dice Éxodo 12, el versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El que hicieron exactamente como Dios pidió mostraba que confiaron en su palabra, confiaron en lo que Dios dijo, ¿sí? Y eso habla acerca de fe. Em, La fe tiene que estar basada en la verdad, la fe tiene que estar basada en los hechos de la palabra de Dios y tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho. Dice aquí, ¿qué cree usted que sucedería si un israelita hubiera dicho, yo no voy a matar a uno de mis mejores corderos, yo tengo uno enfermo, eso será suficiente? ¿Piensa Dios que Dios hubiera aceptado la sangre de un cordero enfermo? Absolutamente no, porque no eran esas las instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios eran claras, específicas, que tenía que ser un cordero perfecto, ¿sí? De un año, sin mancha, que hablaba acerca de lo que iba a pasar con lo que hizo Jesucristo. Dios se hizo hombre. El Señor Jesucristo aquí vivió en la tierra y fue 100% hombre y vivió para agradar a Dios completamente todo el tiempo, siempre. Los 30 años de su vida privada, nosotros vemos, por lo que la Escritura nos dice, que él crecía en gracia para con los hombres y para con Dios. Y es que sabía y creía en lo que Dios hacía como hombre. Como Dios todopoderoso, él se humilló, se hizo hombre, se hizo aquí un ser humano y dependió en Dios, en el poder del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Ya? Ahora, dice aquí,
Em, ¿Piensa que Dios hubiera aceptado la sangre de un cordero enfermo? No, el cordero debía ser perfecto, tenía que morir, la sangre debía ser derramada. ¿Por qué? Ellos no debían olvidar que el castigo del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Sí, y el precio del pecado involucra la muerte. Todo ser humano es pecador, ¿sí? Y se va a morir. La prueba de que somos pecadores es que nos vamos a morir. Sí, Dios no promete que una persona que acepta a Jesucristo no se va a morir, no. O promete que, no promete que vamos a no tener enfermedades o no vamos a sufrir. Más bien, el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por la obra de Él, nosotros tenemos esperanza eterna, ¿sí? No solamente aquí en esta tierra, sino para la eternidad. Ahora Dios estaba mostrando a los israelitas que tenía que ser en base a su palabra, en base a lo que Él hace y no en base a sus propios esfuerzos. Miren, hermanos, ahora conmigo en Éxodo capítulo 12, los versículos del 29 al 30, y dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Cada primogénito egipcio y del ganado de los egipcios murió. Recuerde que el castigo por el pecado es la muerte. Dios siempre hace lo que Él dice. Él dijo que destruiría al primogénito de la casa de los egipcios y lo hizo. Él dijo que salvaría por cada casa donde viera la sangre y lo hizo. Ahora, otra vez, recuerdan algo que nosotros dijimos que vamos a aprender, Dios es fiel y esa fidelidad tiene que ver con confiar en lo que Él es y lo que Él hace, porque Él ha mostrado a través de las escrituras para que el hombre le conozca que Él es digno de confianza, se puede confiar en Él, ¿sí? Y su palabra es verdadera, ¿sí? No es falsa, Él lo que dice lo hace. Ahora, leamos juntos Éxodo 12 del 31 al 36 y miren lo que dice aquí. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Voy a repetir. Faraón hizo llamar a Moisés, dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Podemos aprender a creerle a Dios por medio de esta tragedia tan horrible. Dios no ha cambiado. Él todavía quiere que confiemos en Él, todavía juzga el pecado, todavía mantiene sus promesas. El Señor liberó a su pueblo tal como lo había prometido. Dios castigará a aquellos que luchan contra Él, como el faraón, pero Él mostrará su misericordia y dará paz a aquellos que confían en Él.
Éxodo 12:31 dice, y Jehová iba delante de ellos. Sí, perdón, me salté. Aquí está en Éxodo 13:21. Sí. Ahora, vamos a llegar hasta aquí en este día de video viernes, porque lo que sigue habla acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y lo que acabamos de ver es cómo es que Dios hizo que Faraón les sacara, ¿no? Sacara de Egipto. Ya dijo, ya váyanse, ¿sí? Más bien hagan lo que tienen que hacer, ir a servir a su Dios. ¿Sí? ¿Quién le sacó al pueblo de Israel de Egipto? Jehová, ¿sí? Y no hay quien le detenga. Ahora, nuevamente, podemos aprender que Dios es fiel, que Él es digno de confianza. Solo al creer en su palabra, solo al conocerle, solo al saber que Él es fiel, que Él es todopoderoso. Entonces, hermanos amados, la próxima semana seguimos con la siguiente parte de este estudio del capítulo, la lección número 10, y continuamos con nuestro estudio de las cronológicas aquí en video viernes, ¿ok? Si tienen preguntas o comentarios o necesitan los materiales, por favor, mándenme un mensaje. Pueden hacerlo en la página de Facebook de IGB Cuenca o en nuestro canal de YouTube. También están todos los estudios y podemos contactarnos de esa manera también. Saludos, hermanos amados, a aquellos que están aquí en Cuenca y están estudiando, pues gracias a Dios que Él pone en nosotros el deseo de aprender y conocerle más. Saludos, hermanos amados, les mando un abrazo.